retrasar el smartphone. Nadie está diciendo que no se les dé jamás en la vida, que se prohíban, sino que la entrega no se dé por hecho con el salto al instituto, ¿no? Elige qué quieres que le toque a tu hijo. ¿Qué prefieres? ¿Baja autoestima? ¿Conductas suicidas? ¿Que se adicte al juego? ¿Que consuma pornografía? Si nosotros nos tenemos que poner controles de tiempo, poner el modo avión, desactivar notificaciones, desactivar aplicaciones, mucha gente se quita de Instagram y hace como detox. Si eso lo hacemos con un cerebro maduro y como adultos, ¿cómo esperamos que se autorregule una persona adolescente que está en pleno desarrollo neuronal? Le estamos pidiendo algo que no pueden. Muchos adolescentes que simplemente por pertenecer, ellos ya se identificaban con cualquier trastorno que tuviera un poco de positivismo en la red. Al final tú encuentras un grupo que te entiende, aunque eso signifique verte trastornado de algo, y lo viven como su identidad. Yo estoy segura que una persona que le da un móvil a un bebé no sabe las consecuencias que tiene, porque no creo que ninguna madre o padre quiera dañarle el cerebro a su hijo. Una madre de Poblenou se negó a entregar un móvil a su hijo cuando cumplió los 12 años y creó un grupo de WhatsApp para compartir con otros padres pues, los problemas que este tipo de dispositivos móviles traen, ¿no? Como hacemos en este canal. A raíz de eso se creó un gran movimiento espontáneo en el que ahora se ha convertido en adolescencia libre de móviles. Y hoy tenemos en el podcast a María Gijón, que es la portavoz de este movimiento. Y nos va a hablar de cosas muy interesantes que creo que todos los padres deberían de tener en cuenta. Y como siempre, al final habrá una pequeña recomendación de algunos libros que es muy interesante, que si estás en esa posición como padre que no sabe muy bien qué hacer, estos libros podrán ayudarte. Espero que disfrutes con el podcast y sobre todo que te sea útil. Vamos allá. Bienvenidos a un nuevo podcast de Escritor.Iberian. En esta ocasión nos encontramos con María Gijón, que es portavoz de Adolescencia Libre de Móviles. ¿Qué es eso? Pues por el nombre más o menos ya nos lo podemos imaginar, pero es mejor que nos lo explique ella. María, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En la lucha, ¿no? Contra el uso abusivo de los dispositivos móviles. Exactamente. Bueno, la verdad es que yo creo que era una preocupación que teníamos muchas familias y docentes, a veces a nivel más particular, y de repente, pues como en octubre más o menos, saltó el movimiento desde Poblenou, que yo creo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Una madre consiguió que un montón de familias se unieran en torno a la necesidad de retrasar la entrega del smartphone. Y a partir de ahí, pues saltó ya a nivel nacional al resto de comunidades, de provincias, de localidades, y nos hemos ido organizando un poco a través de Telegram. Muy bien. ¿Y en qué momento dices tú, vamos o te pones un poco como a liderar este movimiento? Bueno, pues al final yo creo que eso ha salido un poco de forma natural. En mi caso personal, por ejemplo, yo ya estaba preocupada y sensibilizada con este tema. Tenía mi cuenta de Instagram de Educar sin pantallas, porque era un tema que me parecía muy importante en paralelo al smartphone, desde pequeños, como recurso, que la pantalla no fuera el recurso para los viajes, para los restaurantes, para cuando están aburridos, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya estaba haciendo esa parte a nivel personal, y justo en el cole habíamos creado un grupo preocupados por este tema. Y entonces de repente surgió, en Telegram empezamos a estar muchas personas, y al final, de forma natural, quien quería hacer más, no solo estar de forma pasiva, digamos, leyendo o recibiendo información, pues nos reunimos y dijimos, oye, ¿qué hace mejor cada persona? ¿Qué puede aportar? Pues porque el grupo es súper diverso, somos familias de toda España, todo tipo de familias, todo tipo de religiones, de ideologías políticas, de pueblos pequeños, de ciudades grandes. Entonces era un poco, pues oye, si hay una persona que es abogada y puede estar en una comisión legal, hay alguien que controle de comunicación, bueno, de diseño, web, etcétera, ¿no? Entonces nos fuimos organizando de forma orgánica un poco entre las personas que queríamos hacer algo más, ¿no? Y echar para adelante con el movimiento. Ujú. Y bueno, hay que dejar claro que en ningún momento estamos hablando de demonizar la tecnología ni nada de eso.
No, o sea, en absoluto. Es verdad que me da rabia tener como que puntualizar esto todo el día, porque el titular fácil es prohibir, decirle a las familias lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? O sea, creo que no puede haber absolutamente nadie, en estos días que, o sea, en los días que vivimos, me refiero, que diga no a la tecnología al 100%. Pues porque no, ahora mismo estamos usando la tecnología para divulgar esto, la usamos para aparcar, con el parking, o sea, para mil cosas, ¿no? Y obviamente hay cosas que tiene la tecnología bien. Lo que sí que hemos alzado las familias la voz, porque primero el movimiento empezó por esto que te comento, que es retrasar el smartphone. Nadie está diciendo que no se les dé jamás en la vida, que se prohíban, sino que la entrega no se dé por hecho, que es lo que estaba pasando con el salto al instituto, ¿no? De hecho, la excusa, entre comillas, era como van ahora solos al instituto, como están solos por la tarde, tal, pero en los colegios privados en los que no hay cambio de circunstancias, ¿no? O sea, el colegio sigue siendo todo el día, no cambias de... También se les da cuando pasan a primero de la ESO, ¿no? O sea, se había instaurado una edad que no tenía ningún sentido, solo basada en tenerlos controlados por si pasaba algo ante una llamada, ¿no? Y eso puede... tenemos una herramienta también tecnológica fantástica que es el móvil analógico. Entonces, si de verdad lo que necesita la niña o el niño, o tú como adulto necesitas tener contacto con ellos de alguna forma, lo tienes por teléfono. Pero la realidad nos dice, si sales a la calle y te acercas a algún cole o instituto en los alrededores, chicas y chicos van andando, mirando los smartphones, mirando un vídeo, además ni siquiera están escribiendo un mensaje o interactuando, están directamente viendo eso y el uso principal, si analizas el uso del teléfono, las horas y el tiempo, no es llamar a nadie, ni mucho menos a sus padres, ¿no? Que encima muchas veces la queja es, oye, cuando le llamo no me lo coge y es porque estás haciendo otra cosa en el teléfono que te interrumpe la llamada, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la tecnología, no estamos en contra de la tecnología, pero desde luego es una herramienta que tienes que tener unos conocimientos y sobre todo un desarrollo madurativo para utilizar. O sea, ahora mismo cualquier aplicación y cualquier teléfono está configurado, lo pueda empezar a usar una persona que no tiene ningún conocimiento de tecnología. Que este es otro mito, ¿no? Es que no, es para que aprendan tecnología desde pequeños. No, no hace falta. O sea, todos nosotros, todas nuestras generaciones, digo, las personas que estamos divulgando en esto, ¿no? O luchando, no tuvimos una infancia y una adolescencia tecnológica ni digital y todos hemos aprendido sin ningún tipo de problema. Y además, otra cuestión es que estas chicas y chicos no están programando, no están haciendo, a lo mejor hay un 1% que hace eso, pero la mayoría, todos los datos, en todos los ámbitos, además, yo comparo esto un poco con una ruleta, ¿no? O sea, elige qué quieres que le toque a tu hijo. ¿Qué prefieres? ¿Baja autoestima? ¿Conductas suicidas? ¿Que se adicto al juego? Que vea que consuma pornografía, que ese consumo le haga ser violento o la haga ser sumisa si es una chica, que tenga problemas de trastornos de la conducta alimentaria, que tenga problemas de atención o de control de sus impulsos. ¿Qué prefieres? Claro, ¿No? no, no, es que tienes un abanico. Porque o sea, algo le va a tocar. Desde luego, lo mínimo que les va a tocar va a ser su atención. O sea, porque están diseñadas para atraparte la atención. Y al final yo creo que la gente no es consciente de lo que significa que te roben la atención para siempre, porque al final tu cerebro se absorbe a un tipo de estímulos fáciles, recurrentes, que siempre necesitas más, porque al final, por eso también, al final con el porno, por eso ha subido la violencia, porque necesitas un estímulo mayor para que tu dopamina siga estando a tope, Claro. ¿no? Entonces, el uso que se le está dando y la herramienta no está hecha para un cerebro en desarrollo como es el cerebro adolescente. Obviamente, por supuesto, anteriormente tampoco, pero no están desarrollados. No le podemos pedir. Y una cosa con la que yo me rebelaba mucho era que se había puesto el foco en las familias. Tú haz tu control parental. Si hay algún problema, es que no has hecho un buen control parental, o no lo has instalado bien, o es que no te has informado, no te has educado, o si tu hijo ha accedido a porno, es que es un pervertido que lo ha buscado.
Era un poco el mensaje que recibíamos, ¿no? Entonces, es verdad que hay familias que no están concienciadas y nos hace falta llegar a esas familias. Y para eso está también el movimiento. Queremos llegar a esas familias a concienciarlas de lo que realmente es. Yo estoy segura que una persona que le da un móvil a un bebé no sabe las consecuencias que tiene, porque no creo que ninguna madre o padre quiera dañarle el cerebro a su hijo, ¿no? Pero igual que tenemos clarísimo que no le bañas el chupete en anís, como se hacía antiguamente, para que duerma bien, y nos parecería una brutalidad, es que es lo mismo. Lo que pasa es que está incidiendo de otra forma, ¿no? Y socialmente, pero socialmente estaba bien. A mí me han contado, Sí. no a mí directamente que me haya pasado, sino personas más mayores que lo habían hecho Sí. y estaba socialmente aceptado, ¿no? Además, De la misma, era como el consejo que se daban los unos a los otros. Ay, no duerme bien, pues mira, haz esto. unas gotitas, claro, y te quedas planchado, ¿sabes? Pero igual que un bebé, un niño pequeño, si se acostumbra a calmar sus rabietas con un estímulo, ¿no? Al final vamos a tener una sociedad y por eso aquí también me parece muy importante apelar a todo el mundo, tengan hijas o hijos o no los tengan, porque parece que esto es un problema de las familias, ¿no? Esto es un problema social, Sí, porque ya todas las expertas nos hablan de generación perdida. O sea, hay unas adolescentes en los últimos 10 años que se da por perdido. Eso yo lo siento, pero me rebelo contra que mis hijos estén en ese saco, ¿sabes? Pero a nivel social, de repente, si no hacemos nada, dentro de 10 años o de 15 años, tenemos una sociedad, la masa trabajadora, digamos, ¿no? En edad joven, que todos tienen problemas de salud mental, más o menos graves, más o menos violentos, pero desde luego, bueno, hasta los estudios nos dicen que es la primera generación menos inteligente que la de sus padres. Cuando sí, tenemos todo el conocimiento alrededor, pero no solo es el conocimiento, es el desarrollo del cerebro. Entonces tú puedes sí. tener todo el conocimiento que quieras en Google, que este es otro mito que dicen, no, es para no, para que tengan su derecho a la información y acceder a todo. Disculpa, hay millones de libros que buscar en un libro, además, te hace que aprendas a pensar qué es lo que buscas, ¿no? Si estás buscando en una enciclopedia, tienes que pensar cómo se escribe, que la letra estaba antes que la otra, qué referencias pone en pequeñito, qué significan, si es en torno a la etimología de la palabra o te la relaciona con otra. O sea, eso no pasa cuando tú buscas una palabra en Google. Sale, ya está, sinónimo, tal, copio, pego, ¿no? Luego también hay otro peligro en ese sentido y es que si lo utilizas para buscar ese tipo de información, si no estás concentrado en decir, bueno, tengo que realizar esta tarea, necesito esa información, a la mínima que te salta una notificación, Claro. ya saltas, porque es mucho más fácil ir al mensaje que te han mandado, a la notificación del juego, que ya puedes hacer no sé qué historia, y ese es uno de los problemas que yo Claro, veo, ¿no? Ese bombardeo absolutamente. continuo. Constante, constante. Y además que, de nuevo, todo está diseñado para atrapar nuestra atención. Las notificaciones, el tipo de aplicación, etcétera. Entonces, de repente tú te conviertes en responsable de ir contra una industria que invierte millones de euros o de dólares en conseguir algo que tú tienes que conseguir de motu propio. Eso es imposible. Entonces, el otro día me contaban, por ejemplo, que había un chico que ponía un ejemplo que él estudiaba, hay como una profesora influencer, ¿no? En YouTube, una youtuber, y ella decía que le piden a veces estudiar con ella. Ni siquiera es que ella de la clase, sino que se conectan todos a la vez, Mm. están estudiando el tema uno de no sé qué, y si alguien dice, bueno, pues tenéis media hora conectados, lo leéis no sé qué, y si alguien tiene dudas o tal. Entonces, a este alumno se le preguntaba, vale, tú estás ahí conectado y te saltan otras cosas, porque claro, te salta WhatsApp, te salta Instagram, te salta TikTok, sí, y te despistas, sí, claro, Claro, pero si lo hacemos los adultos. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo 42 años, hace 2 años volví a estudiar unos temas. Tenía que ponerme el teléfono en modo avión, porque mi mente ya llevaba muchos tiempos sin estudiar, bueno, concentrada, ¿no? De leer y memorizar, y leía un párrafo y mi mente directamente iba, espera un segundito, que es solo que me ha saltado tal cosa. Hasta que me di cuenta que no conseguía leer una página y memorizarla y retenerla, ¿no? Y tener claro lo que acaba de leer.
Entonces, si nosotros nos tenemos que poner controles de tiempo, poner el modo avión, desactivar notificaciones, desactivar aplicaciones, mucha gente se quita de Instagram y hace como detox para no estar... si eso lo hacemos con un cerebro maduro y como adultos, ¿cómo esperamos que se autorregule una persona adolescente que está en pleno desarrollo neuronal y cambio cerebral? Es imposible. Le estamos No puede. pidiendo algo que no pueden hacer, ¿no? Mm. Y yo creo que este mensaje hay que trasladárselo también a niñas, a niños, a adolescentes, que no es su culpa. O sea, el otro día yo le decía a mi hijo, por ejemplo, digo, no, tu cerebro no puede, yo te he hecho la culpa porque te digo que tenías que parar de jugar a este juego y nunca paras a esa hora, porque no puedes. Entonces, como no puedes, no vas a jugar a más cosas, ni vas a tener una videoconsola, por ejemplo, ¿sabes? Porque yo no puedo ser no quiero ser una policía en casa, ¿sabes? Entonces, pero ellos ya cuando se dan cuenta de que es su cerebro, que tienen un cerebro infantil o adolescente, que no es su culpa, cambian el chip y entienden el mensaje. O sea, hay que hablar mucho también con ellas y con ellos para que entiendan el por qué te estoy retrasando esto, ¿no? Y si tú necesitas estar conectado, te voy a dar un móvil analógico. Si lo ideal, por eso estamos en el movimiento, es conseguir que las familias se conciencien y retrasemos. Pero imagínate que estás en una situación en la que de tu clase, tu hija o tu hijo es el único que lo tiene o su grupo sí que lo tiene. Oye, pues si de verdad no tienes que estar conectado, pues hay un teléfono en casa que tiene una tarjeta para que contestes estas cosas, pero no es tu teléfono con el que vas a todas partes, ¿no? Y te lo llevas, por supuesto, ya ni te cuento a la habitación por la noche, ¿no? Con todo lo que ello implica. Claro. Sí, sí. Luego también yo hice hace un tiempo uno de los shorts, de los TikToks que hice, hablaba de Greystones, que es una ciudad de Irlanda, que los padres se habían puesto de acuerdo para no darle Es dispositivos verdad. móviles a los niños a menores de 12 años. Y claro, para mí eso fue como, wow, qué guay, ¿no? Que realmente se pueda llevar. Y luego, hace un par de semanas os conocí a Ah, vosotros y dije, mira, estoy mirando fuera de lo que se está haciendo fuera y no me estaba dando cuenta que incluso aquí ya parece que claro, se ha extendido mucho más, porque se ha extendido, estáis trabajando en diferentes regiones de España. claro. O sea, este acuerdo inicial que consiguió esta madre del Poblenou, en el chat eran 1000 personas, ¿sabes? Entonces, de ahí ya consiguió concienciar. Luego lo hemos saltado, estamos en todo el movimiento unas 30.000 familias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es verdad que pues en Madrid, por ejemplo, hay grupos de Madrid general y luego por localidades, ¿no? Y por distritos. En otras ciudades más pequeñas, pues hay Málaga está haciendo muchísimo trabajo, Valencia también, Cataluña también, y luego a nivel estatal unimos las fuerzas, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer de cara a promover esto? O ahora que empezaron a moverse a nivel político, pues nos gustaría tener voz ahí, porque al final somos el único grupo de familias que estamos demandando eso. Luego hay otras asociaciones de familias de otras cosas que no tienen por qué estar unidas con este tema común, ¿no? Mm. Entonces, aquí por primera vez nos hemos unido, pues eso, 30.000 familias con el propósito, uno, de retrasar y dos, de crear espacios libres de móviles en las escuelas. Porque al final no tenía. Es verdad que esto sí que pasaba, por ejemplo, en Madrid, no me acuerdo si Castilla-La Mancha, bueno, había un par de comunidades que lo tenían, pero la realidad era que no se cumplía. Entonces, no se podía tener el teléfono, pero nadie vigilaba. Con este movimiento sí que empezaron las comunidades a decir que se prohibía y hay que ir un paso más allá, que si no me equivoco, la última que lo ha hecho ha sido Extremadura, que es prohibir los smartphones en el espacio escolar completo, o sea, no solo en el horario escolar, en las Ujú. extraescolares, en la ruta, si hay ruta, porque al final te das cuenta que, por ejemplo, en la ruta conviven alumnado de secundaria con niñas y niños de primaria. Entonces tú ahí ya no hay control de qué está viendo o qué no está viendo. O sea, aparte de los efectos negativos, digamos, hacia el cerebro, la atención, estamos hablando del contenido. Y una vez que accedes al contenido pornográfico que hay ahora mismo, que esa industria está ahora mismo diseñada y programada para llegar a los niños.
que ese era otro mensaje, era como los niños ven porno desde los 8 y parecía casi que eran niños pervertidos, ¿no? Un poco que habían buscado. No, no. Es la industria la que les busca a ellos a través de los videojuegos, de los chats, de que salte un tipo de publicidad cuando estás viendo en YouTube algo infantil, etcétera, ¿no? Entonces, o en el caso de los chicos, por ejemplo, que está mucho más segmentado por género, pues en el fútbol en YouTube, como al final identifica que eso es algo masculino, no sabes la edad o de quién lo está viendo, también sale relacionado. Y nos pasa con las noticias de periódicos deportivos. Tú bajas abajo del todo y tienes mini anuncios de estos, como artículos que son anuncios Sí. encubiertos, digamos, de temas que no son para nada para un niño, por supuesto, de 10 años, pero tampoco de 12 o de 14, Sí. ¿no? Eh, Entonces, dime, de dime. de eso tengo un caso que a mi sobrina, porque quería ver una serie de anime, y le dije a mi sobrina: "Ah, pues sí, mira, hay aquí una página tal". Me metí en la página y claro, todo, o sea, todo lo que es la publicidad, por por las 4 Er, partes de la pantalla había, publicidad porno. claro. Y dije: no, creo que no se puede ver". Digo: "Vale, nada". Lo mismo, porque al final el anime también se relaciona mucho, pero aunque no sea por eso, ¿sabes? Por eso también es importante, con lo que decíamos antes de que no demonizar la tecnología. Nuestras hijas o hijos nos van a pedir, pues, oye, me gusta este tema, puedo buscar, en Instagram hay una cuenta súper interesante de animales, lo que sea. Yo no digo que no veas eso con tus hijos en un determinado momento, pero tienes que verlo con ellos Claro. acompañando, tú tienes el teléfono o el dispositivo, lo ves con ellos y tú ya has visto, pues eso, tú miraste antes y viste, pues esta página no. A lo mejor luego de repente encuentras una página de anime que no tiene esa publicidad y dices, oye, he encontrado esto, pero lo ves con ella, Mm, ¿sabes? Porque si ya dejas el dispositivo, eh, primero que no tienen que tener ese tiempo dedicado porque al final te atrapa la atención y se quedan en la tablet o en el ordenador pues 1 hora y media o 2 horas, claro. que también es tiempo de lo que dejan de hacer, ¿no? Estábamos hablando, o sea, para mí un pilar importante es todos los impactos que tiene en el cerebro, en la atención, en el comportamiento, en la necesidad de recompensa inmediata, ¿no? Todo un poco como todo lo cognitivo. Otra, el contenido, que estamos hablando de porno, pero si hablamos de redes sociales, es la comparación constante, el culto al cuerpo, en un momento en el que necesitas pertenecer a un grupo necesitas al final, te vas a asociar a algo. Yo soy de estas o soy de estas, ¿no? Y nos alertaba el otro día en un evento que organizamos en el Ateneo en Madrid, una psiquiatra, de que había muchos adolescentes que simplemente por pertenecer, ellos ya se identificaban con cualquier trastorno que tuviera un poco de, no sé cómo decirte, de positivismo en la red. Al final tú Sí, encuentras un grupo que te entiende, aunque eso signifique hacerte trastornado de algo, ¿no? No sé si me estoy explicando, sí, sí, que queda, y totalmente. sin embargo, y lo viven como su identidad encima, porque tú puedes tener un problema, un trastorno, una enfermedad, pero no ser, no convertirlo en lo que tú eres, ¿no? Entonces, ahí hay una línea muy fina bueno, es que las redes sociales al final yo creo que deberían subir la edad minimísimo a los 16. Y aquí Mm, volvemos a la trampa. La Unión Europea puso un rango para las redes sociales entre 13 y 16. ¿Qué pasó? Que todas se pusieron en 13 menos WhatsApp. WhatsApp estaba en 16 hasta ahora. A partir de abril ha bajado a 13. Porque ha visto el chollo, claro. Si yo puedo comercializar con datos, porque otro tema es sí, la comercialización de los datos, ¿no? Pero si puedo acceder a un mayor mercado al que surtir, pues accedo, ¿no? Entonces en España choca con la legislación de protección de datos que establece que los menores de 14 necesitan consentimiento paterno, entonces ahí hay un huequito que la gente no tiene muy claro. Es decir, tú, TikTok te deja a los 13, pero con consentimiento familiar. Si se va a registrar solo son 14. Pero son edades que ha puesto la red social. No son edades que haya puesto ningún experto que ya, necesiten, ¿no? Es decir, yo qué sé, el alcohol, cada marca no decide a qué edad te dejan tomar alcohol, ¿no? Es la legislación. Entonces, como aquí la legislación puso un rango, se han ido al baremo bajo.
pero claro. en realidad tendría que ser 16. Que yo creo, de verdad, que esto va a ir hacia allá. O sea, creo que tenemos un símil muy parecido, que es el tabaco. Cuando se empezó a descubrir, pues, bueno, cuando hubo todas las querellas contra las tabacaleras, ¿no? Que empezaron en Estados Unidos de la misma forma que ha empezado aquí las querellas contra las grandes tecnológicas de redes sociales, ¿no? Ujú. A todos nos parecía como, buf, esto es muy lejano. Cuando dijeron, yo recuerdo ir en mi viaje de fin de carrera a México y en el avión se fumaba atrás, que era muy curioso, ¿sabes? Porque el humo en un viaje de 11 horas, tú me contarás, pero ahí se fumaba. Cuando prohibieron fumar en transportes o en hospitales, a la gente le pareció una barbaridad, o en las oficinas. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo también cuando empecé a trabajar, la gente fumaba. Mm. Cuando prohibieron y hubo que bajar, bajaba muchísima gente. Luego ha ido la gente fumando menos, bajando menos, etcétera. Y ya cuando fue lo de los restaurantes, cuando prohibieron Y fumar en los discotecas. restaurantes y discotecas, iba a ser la ruina absoluta porque el ocio, porque tal, y no ha sido así. Y de hecho el siguiente paso será prohibir fumar en terrazas. Que, claro, todo hay que ir paso a paso. Si tú dices prohibir fumar en terrazas, el año de prohibir en los hospitales, la gente te llama loca, Claro. ¿no? De la misma forma que tú ahora, pues nadie habla de prohibir, pero la legislación va a ir sola y la sociedad. O sea, es lo mismo que te decía del chupete. A nadie se le ocurre mojarle un chupete a un bebé, ni a nadie se le ocurre ahora darle un cigarrillo a un niño de 14 años. Ujú. Pero en las generaciones anteriores, pues mi padre, me parece que con 10 años empezó a fumar y Sí, no se veía mal. O sea, no era algo que hicieran a escondidas, que no era lo más óptimo, vale, pero te los daba tu tío. O claro. sea, no. No, porque también era el hecho de como de ser hombre, ¿no? Bueno, Estoy eso fumando, además, todo. soy Y mayor, y sí, positivo. Y todo tiene que ayudar, porque con el alcohol y con el tabaco pasó lo mismo. Tuvieron que prohibirlo no sé cómo es la legislación exactamente, pero en las películas, en las así. series, tal, en los programas de televisión, etcétera. Porque al Mm, final, si tú normalizas a través de los medios de comunicación ciertas cosas, lo que sea, le estás diciendo a la ciudadanía, esto es normal. Y nos pasa a veces con series también. O sea, tenemos, por ejemplo, asociar tener el vaso de whisky en los despachos de abogados, ¿no? En sí. las series de abogados o de publicistas, a un trabajo estresante. Nadie tiene eso en ningún bufete, en ninguna multinacional, pero te han hecho creer que eso es así y que es normal si tienes un problema beberte un poco para olvidar, ¿no? No, fíjate, yo me di cuenta con las series americanas, las sitcoms, que, pues, tipo Friends, Cómo conocí a vuestra madre, de este estilo, ¿Mm? enseguida recurren a ir al bar y a pedir una bebida alcohólica. O sea, Cuando cuando estás mal, claro, sí, en la barra tú solo, así triste, y comerte un helado cuando estás triste en el sofá. también, Y a mí eso, por también. ejemplo, un día me lo dijeron mis hijos. Dicen, no, no, es que el helado es cuando estás triste. Y yo, perdona. Claro, lo han visto en. Entonces, al final, la industria, que no es tonta, te lo está metiendo con mini impactos. Y ahora pasa lo mismo con la falacia del uso responsable. Por ejemplo, no es posible un uso responsable en menores de edad prácticamente, en menores de 16 desde luego. Y te lo dicen psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, solo te dicen que hay un uso responsable las personas que tienen detrás una tecnológica. Ujú. Y al final es lo mismo que decirte que hay un uso responsable del alcohol en los menores, por ejemplo. ¿Por qué no se les dice? Porque el ejemplo que te ponen es, no, bueno, pues eso, poco a poco, mejor acompañado, tal. Sí, acompañarles les vamos a acompañar en educar igual, ¿no? Aunque no tengan dispositivos, yo les he hablado a mis hijos, por ejemplo, de la gente que te escribe por privado en Instagram para intentar engañarte, de que te envíen fotos, de que no se comparten fotos, cuando pasó en Madrid, pasó en varios, pero ha pasado por España, esto de incluir a un montón de adolescentes en un grupo de WhatsApp y les metían en el grupo, ellos se salían y les volvían a meter. Es verdad que WhatsApp tiene una posibilidad de que tú pongas que no te pueden meter en un grupo, pero claro, eso no lo sabían esos menores que se habían descargado a todo esto casi todos sin tener los 16 que pedían WhatsApp, Ya. porque volvemos a lo mismo, le estás trasladando toda la responsabilidad a ellos, pero bueno, me refiero a que les vamos formando de la misma forma que les estamos formando, por ejemplo, en educación vial. Tú cuando llegas a los 18 años a sacarte el carné,
aunque ahí tienes que estudiar algo específico teórico y algo específico técnico y además aprobarlo, ya vienes con unos conocimientos, ya sabes cómo se cruza por la calle, ya sabes del coche, seguramente tus padres te han explicado en algún momento, esta es la palanca de cambios, no, este es automático, esto frena, esto funciona así, te han preguntado las señales, o sea, obviamente les estamos transmitiendo conocimiento por el camino y educándoles, oye, pues no se pita a todo el mundo, esta no se da cuenta, no se va agresivo al volante, ¿no? Lo que sea. Ujú. Lo mismo con la tecnología. No hace falta, o sea, nosotros abogamos desde el manifiesto por acompañar y educar, pero eso no significa, pero no con la herramienta en la mano. Ya. Esto es básico, ¿no? Tú acompañas y educas en educación vial, pero no conducen. Exactamente igual. Y claro, esto está muy bien si empezamos desde que el niño o la niña es pequeño, pero quien ya, digamos, ha cruzado cierta línea, quien ya se da cuenta de que, ostras, mi hijo tiene un problema, ¿cómo actúa? Un momento, antes de continuar con el podcast, me gustaría que supieras que la mejor forma de apoyar el canal, además de darle a me gusta o de comentar, incluso de compartir este vídeo con gente que creas que le puede ayudar, es conseguir los libros de la saga Iberian. Estos libros están escritos para niños y niñas de entre 7 años y 12, con la intención de transmitirles valores que a día de hoy se han perdido, que a día de hoy el contenido que se consume en las redes no transmite. Y por ello es que todo este canal de escritor.iberian funciona. Es para concienciar a la gente de la importancia de volver a ser conscientes, de tener la capacidad de ver los problemas que están creando los dispositivos móviles y a raíz de ahí tomar una nueva dirección donde las artes, el deporte, además de aprender a socializar con los demás, sean herramientas que el día de mañana tengan tus hijos. Así que nada, no te quiero entretener más, continuamos con el podcast, ya sabes, puedes encontrar los libros en mundoiberian.com. Nos vemos, gracias. Pues mira, yo creo que un mensaje que hay que trasladar a las familias primero es que se puede recular, porque aquí parece que como has hecho algo ya no puedes dar marcha atrás, ¿no? Entonces, de la misma forma que se reculó, por ejemplo, con el aceite de palma, ¿no? Imagínate que había una casa en la que tú tomabas nocilla todas las tardes y de repente tiene aceite de palma y lo retiran. Y ahora te dicen, no, es que ahora es sin aceite de palma. Pues tú, oye, mira, me he equivocado, estábamos tomando esto en casa y resulta que yo no lo sabía, pero tiene todas estas cosas malas que no es bueno, ¿no? Entonces, con la tecnología igual, no es lo mismo haber dado el teléfono con 8, 9, 10, 11 años que con 14, ¿no? Pero en cualquier caso, primero se puede retirar, en plan, oye, me he dado cuenta que tú lo necesitas para ir al colegio, te vamos a dar o para ir al instituto, te vamos a dar un teléfono analógico y tal. O, oye, lo estás haciendo un uso, pero vamos a poner unas normas en casa. Por supuesto, no se tiene en las comidas y en los espacios comunes en familia. Por supuesto, se deja fuera de la habitación, no se usa por la noche. El tiempo de uso es este o este otro. Además, ayer hablaba con una experta en temas de tecnología y que su hijo no tiene y tiene 14 años y me decía, dices que al final él se está dando cuenta de los efectos que tiene el móvil en los demás, en sus compañeros, claro, porque cuando tú estás dentro, cuando tú tienes el teléfono, no ves lo que te pasa a ti y a los demás, pero cuando eres el que no lo tiene, es como, jo, al final, pues yo qué sé, salen del colegio y lo primero que hacen es escoger el móvil y ya no hablan del colegio a la parada de autobús, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, hablar mucho con ellos, o sea, es súper importante porque al final no es llegar y decir, han dicho en la tele o he leído, escuchan un podcast que no y te quito el teléfono. No, oye, me he dado cuenta, vengo de una charla, esto influye así, así en el cerebro, te has dado cuenta que estás durmiendo mal y va a ser por esto, vamos a cambiar estos horarios, la concentración de esto, tal. O sea, ajustarlo a las necesidades de la familia y aprovechar eso para reducirlo, obviamente, ¿no? Porque desde luego la media que están gastando, bueno, gastando, sí, usando y gastando son 5 y 6 horas al día. Es una barbaridad, teniendo en Es una cuenta. pasada, es brutal. Es brutal porque estás en el instituto
ya otras 6 o 7 horas o 8. O sea, entonces todo tu ocio lo estás dedicando a estar ahí embobado. Porque de nuevo, el mito de no, pero se puede aprender a tocar la guitarra a través de YouTube y no sé qué. Sí, eso es un 1% de las personas. Y además puedes seguir haciéndolo. Oye, ¿te había encantado aprender esto o manualidades o no sé qué? Pues mira, vamos a hacer un horario que no es lo mismo, además, hacer ese uso, por ejemplo, en un ordenador de sobremesa, que implica un tiempo y un espacio, Efectivamente. que si está en el salón, en una esquinita, estás con más personas, que hacerlo en la intimidad de estar en la cama tú solo, mirando así con el. O sea, también hay efectos de la vista, por ejemplo, ¿no? O sea, pero también de la relación con los demás. Oye, es tu hora de. Eh, la supercreación que haces en Internet, de artística o de lo que sea, pero vamos a limitar el tiempo de videojuegos, el tipo, el contenido de videojuegos, hacer caso a las edades recomendadas de videojuegos. Hay muchísimos niños de 8 y 9 y 10 años jugando a videojuegos que son para más de 14. Entonces, Y para ahí más de sí, 18, y o para sea, más de 18. Entonces, ahí simplemente es como, oye, esto está prohibido. O yo, por ejemplo, yo, mi hijo me había convencido, y es verdad que yo miré la normativa, pero como hace un año, para ir adelante, para llevarle al colegio, ¿no? Y es más de 1,35 y 12 años. Él no tiene 12, pero mide más de 1,35. Entonces digo, vale. Pues por una cuestión el otro día me pongo a mirarlo de repente y en 2023 cambió la normativa. Entonces tienes que tener 12 y que esté ocupado el resto del coche. Y hay multa de puntos económica, no sé cuántos. Entonces volvemos al mismo, yo reculé. Le dije, lo siento mucho, no puedes ir adelante. Yo te había dicho que sí, acabo de leer esto y ni es seguro para ti, ni yo me voy a arriesgar a que me pongan una multa. mm. Y, ¿Y y qué hay cuando los padres dicen no uses el móvil, pero son ellos los que lo están utilizando y alegan muchas veces diciendo no, es que es por trabajo? claro, pues yo aquí tengo dos puntos distintos. Es verdad que hay veces que es por trabajo, pero entonces tienes que saber buscar esos huecos. No es lo mismo que sea una urgencia que te acaba de llegar tal, que se nota mucho en el tipo de uso. O sea, me refiero, tú estás tiqui, 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 si estás trabajando y si estás mirando una cosa embobado, no estás trabajando, ¿no? Entonces, obviamente hay que educar con el ejemplo. Por supuesto, lo mismo que te he dicho antes de no comidas, no espacios comunes, también aplica a los adultos, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo bueno, llevo muchas cosas de redes sociales y trabajo muchísimo con el teléfono. Mis hijos desde pequeños me han visto que yo tenía unas horas concretas que tengo que publicar y ellos lo llaman así, o sea, mamá está publicando, pero saben que es ese momento, yo me aparto de donde estamos, porque además quiero hacer eso, terminarlo y volver, no quiero estar con tres inputs, ¿no? A la vez. Y también me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando estamos en casa, yo misma me siento más tranquila si hago ese trabajo desde el rincón que tengo del ordenador. Y esto ya es psicológico-social. Es decir, si yo estoy en el sofá, repanchingada, con el móvil, haciendo lo mismo, la imagen que estoy dando es de repanchingada en el sofá. Y aunque yo les esté diciendo que estoy haciendo la operación más importante del mundo, la imagen no es esa. Mientras que si yo estoy sentada recta en la silla con el ordenador, la imagen es de trabajo. Entonces, yo me di cuenta que tanto para mí como para ellos era mejor eso, siempre que es posible, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me pilla fuera de casa, yo me alejo de donde estamos un segundo, perdona que tengo que publicar esto o tal. Sí es verdad, en mi caso, porque trabajo mucho con el móvil y con redes, pero he visto a adultos muy cercanos a mí que dan esa imagen de estar mirando y además, perdona, como yo estoy mucho en redes sociales, a mí no me gusta tanto estar de ocio, ¿sabes lo que te quiero decir? No, Ya. no pierdo el tiempo en mirar otras cosas porque ya llevo muchas horas haciendo eso, ¿no? Pero cuando yo he visto a otros adultos cercanos a niños de esta forma, por favor no lo tengas delante, porque es verdad que a mí personalmente, por ejemplo, me genera un rechazo muy fuerte, pues como alguien que está fumando pegado a un niño, a una embarazada o a alguien que no fuma y que te está echando el humo encima, ¿no? Pero entonces es simplemente ser conscientes de, oye, ¿qué uso estoy dando y qué ejemplo? ¿No? A las salidas de los coles, por ejemplo, yo también me di cuenta que estamos todos esperando prácticamente mirando el móvil.
antes de, porque como has llegado 10 minutos antes, no sé qué, o si vas a buscar a tus hijos y estás un rato porque se están jugando al fútbol mientras, pues llévate un libro. Entonces Sí. yo llevo siempre en el coche un libro y en mi bolso otro libro. Y esos pequeños momentos también estás educando. No solo no te están viendo con el teléfono, sino que te están viendo con un libro. O vamos a una consulta del médico y yo llevo libros para los tres, para mis hijos y para mí. Qué guay. Y entonces esperas con un libro, ¿sabes? No, me refiero en la consulta porque no te vas a poner a jugar, pero si vas a un en el coche llevamos una mochila con juegos, siempre, para que si... Entonces, no es fácil, ¿eh? Porque el otro día justo lo hablaba, digo, parece que las personas que hacemos este esfuerzo es como, esto es muy fácil, que no lo usen. No, implica pensar con antelación, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? No pasarte de tiempo también, porque yo abogo porque puedas hacer cosas en familia y no significa no salir a comer. También tienes que tener en cuenta qué edades tienen, ¿no? Con un bebé, pues igual no debería salir a cenar por la noche y que se quede en el carrito, ¿no? 2 horas, pero Cuidar los cuando ya, detalles. claro, y eso lo hemos visto en verano muchísimas personas, ¿no? Sí. Porque es más fácil estar en la terraza y le pones algo. Entonces, ahí los adultos tenemos que renunciar. Estás en una etapa de la vida en la que no toca eso, pero bueno, pues sales a comer. Vale, salgo a comer, pero no me hago una sobremesa de adultos de 4 horas. Porque por mucho juego que lleves, 4 horas, si no hay más niños o más actividad física, o sea, que haya un sitio para jugar o tal, pues tu única hija o hijo, 2 hijos que tienes, no te aguantan todo ese tiempo. Entonces Claro. también hay que ser consciente de los baremos, pero vamos, en el coche lo mismo, puedes llevar un montón de juegos y también hay que enseñarles a que hay un rato de aburrirse o de esperar, porque 7 horas de coche haces un rato de música, un rato de juegos, un rato de charla y un rato de silencio. Y yo Es se que lo he dicho así, hemos perdido claro, la capacidad de aburrirnos. y de no hacer nada. Sí. Los adultos nos pasa que, o a muchos, que no hacer nada es como perder el tiempo, entonces algo tengo que hacer. Si no es escucho un podcast, veo una serie, leo algo, pero nada, nada, no haces. Y a los niños se lo hemos trasladado a tienes que estar haciendo algo siempre. Y el niño no sabe aburrirse. Y aburrirse también es trabajar la espera, es fomentar la creatividad, es ponerte a pensar en algo y que se te ocurra otra cosa mirando por la ventana. Y de hecho pasa, también hay niños que les cuesta más o menos, ¿no? Buscarse su propio juego. Pero tú, el típico niño que me aburro, me aburro, me aburro, y ya le dices que tiene ese rato, te diré, no llega ni a 15 minutos, está haciendo algo. Claro. Ya se lo ha montado él. Que sea jugar, pintar, volver a leer lo que estaba leyendo o tal, ¿no? O sea, volver a hacer cosas repetidas, que también es como a lo mejor tienes, yo qué sé, en el baño la misma revista desde hace un año y cuando éramos pequeños te lo habías leído 500 veces más la etiqueta del champú. Ahora nadie, ¿sabes? Porque como te llevas el móvil, entonces Claro. con los niños también hay que fomentar que se aburran. Mm, Totalmente. ¿Y qué opinas de la educación, o sea, de meter las pantallas en la educación, en el centro educativo? Te voy a dar mi opinión personal, ya no como movimiento, porque es verdad que en el movimiento no está metido en este berenjenal. Sí. Eh, yo creo que no tendría que haber pantallas directamente. Creo que la brecha digital que teníamos hace unos años o que se creía que teníamos, ¿no? De que había niñas y niños que no accedían a Internet y que tenía que llegar Internet y lo digital a todo el mundo, se ha dado la vuelta y que esas personas con menos recursos son las más absorbidas por las pantallas. Y lo dicen los estudios, son las que más horas pasan con pantallas porque son las que sus familias están más tiempo trabajando y no tienen otro recurso, no tienen ni otra cuidadora, ni una extraescolar, ni un deporte, otras actividades, ¿no? Entonces, al final, y además, perdona, los colegios públicos, todos tienen pantallas porque se creyó que eso era la innovación, ¿no? Y eso era el futuro. Entonces, ahora quien elige un colegio sin pantallas es una persona privilegiada que puede pagar un colegio Claro. privado. Entonces, esto lo explica muy bien Catherine Lecuyer. Lo mínimo sería que hubiese colegios públicos
sin pantallas, para que tu derecho a la educación fuera elegir una educación por lo menos con pantallas y sin pantallas. Pero ahora mismo no hay esa educación, ¿no? Entonces, argumentándote el por qué, volvemos a lo mismo. O sea, al final está demostrado que necesitamos la manipulación, la experiencia para aprender. No se aprende de la misma forma si lees un texto en una pantalla o si coges apuntes. Ayer, por ejemplo, en una charla comentaban, y es cierto, habían hecho un experimento de estudiantes cogiendo apuntes de una clase que prácticamente es mecanografiar, ¿no? Coger rápido, no estás ni pensando, estás transmitiendo al papel con las teclas. Que si cuando tú lo coges a mano, como no te da tiempo, tienes que pensar qué es lo importante de lo que está diciendo. Tú ya estás ahí esquematizando, ¿no? Y de hecho en el papel probablemente ya esquematices más aún, ¿no? Con tus flechas, con estas dos cosas dependen de aquí, esto. Eso se ha interiorizado en tu cerebro de una forma que no lo ha hecho con lo digital, ¿no? Entonces esta tontería además que ha pasado en muchísimos colegios, que ni siquiera es una educación, que tampoco, pero una educación digital diferente, es el libro de texto en la pantalla. Entonces me estás haciendo a mi vista estar mirando una pantalla pues 5 horas al día, cuando te están diciendo todos los oftalmólogos los problemas de miopía que está habiendo en niñas y niños pequeños, ¿no? Claro. Y luego, ¿cómo le dices tú que fuera del espacio escolar eso no es bueno cuando te lo están recomendando en el segundo sitio para un niño después de su familia, en donde se asientan sus pilares, ¿no? Si en el cole dicen que algo es bueno, es bueno. Y yo esto lo equiparo con la comida basura, ¿no? O con los procesados. Tú en un colegio, además de que de vez en cuando tienen un taller de educación, de alimentación saludable o de nutrición o de tal, el menú, debería, pero en principio en todos, está confeccionado de una forma pensada porque es saludable. Nadie dice, bueno, pues les vamos a dar hamburguesas de tal sitio, pizza de tal otro, una bolsita de chuches. No tienen eso, porque eso es un extra que puedes tomar de vez en cuando, pero no es el día a día. Entonces, ¿por qué se lo hemos metido sin ningún contraste? Además, o sea, al final en la educación es como esto lo metemos. No había ningún estudio que demostrara que los riesgos versus beneficios fueran mejores, porque no solo es lo que tiene malo, es que ni siquiera los beneficios son mejores, ¿no? De salir al recreo, de mirar los árboles, de pintar. La electroescritura, por ejemplo, está habiendo muchos problemas de electroescritura en niños y de expresión oral con las pantallas, porque todo el léxico se reduce. Ya los dibujos animados, todo está hecho además gamificado, es decir, hacemos una explicación de no sé qué con Peppa Pig que lo pone fácil, divertido. En cuanto te toca hacer algo un poquito más rollo, desconectas. Claro. Y el profesorado lo dice, ya no sabemos qué hacer para conseguir la atracción de la atención del alumnado, ¿no? Que es, primero, sacando los smartphones de las escuelas, porque dice, aunque no se pueda, lo tienen. Cuando no se podía, o sea, cuando era, no se puede usar, pero sí tener. Sí, pero es que Vamos eso a no ver, tiene sentido. ¿qué adolescente lo va a tener en el bolsillo? Y no adolescente, ¿qué adulto? Si es en el cine y si de Buah, repente te vaya, llega algo y la es gente lo horrible. mira, ¿sabes? Entonces, yo he llegado a ver en el cine a una persona viendo una cosa, o sea, un rato, digo, no un mensaje urgente, Sí. sino viendo un vídeo. Entonces, vale, que era una película infantil y había ido por su hijo. Ya, pues estate a la Sí, película, pero tienes que estar ahí, sí. ¿sabes? No es para que saques una pantalla que además, obviamente, pues también molesta a los demás. Eh, Empieza a absorberte y no te das cuenta cómo absorbe la atención, el tiempo y todas las áreas de la vida, porque tú con el móvil ya puedes hacer. A mí sí que me pasa, por ejemplo, que yo hago muchísimas fotos, entonces yo siempre llevo el móvil solo por las fotos. Y hay veces que digo, ojo, me encantaría, no, hago fotos con el móvil, pero no soy fotógrafa ni nada, me refiero a que no tengo una cámara buena, pero sí que digo, es que me encantaría tener un móvil solo de fotos y no y que de verdad mi desconexión fuera real, ¿no? Porque al final, si yo me la llevo a la montaña y hago fotos, pues algo miro. Claro. Ya no hay una desconexión total, salvo que dejes el teléfono en casa. Y yo no lo dejo por las fotos, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Pero ya tengo que hacer un trabajo especial de, oye, hoy
aunque me quede sin hacer fotos de lo que vaya a hacer o ver, no lo llevo, por ejemplo. Y es un gusto, o sea, es un placer salir de una charla o de algo que llevas 2 horas concentrado en eso y no has mirado para nada el teléfono. Cuando estás con una conversación con una persona, de verdad con el teléfono guardado en el bolso, silenciado. O sea, por ejemplo, yo llevo el teléfono en silencio siempre, no tengo las notificaciones activadas. O sea, tienes que hacer tu trabajo previo para que no te invada. Si no, Totalmente. algo suena, ¿sabes? Sí. Y bueno, y en vuestra página web he visto que tenéis muchos recursos. Bueno, tenéis PDFs, tenéis cartelería. Luego también he visto una sección de libros muy interesante. A mí me encantan los libros. De hecho, hay uno ahí, el de Michel Desmourguet, el de La fábrica de cretinos digitales. Este. Ese. Ay, Lo tengo por ahí encima. Ahí. o sea, ese libro es maravilloso. A mí me gustó mucho a nivel informativo, pero sí que es cierto que el tono le noté como muy mala leche, o sea, como muy Como enfadado. O sea, enfadado. Sí. sí. También te digo, por ejemplo, a mí me lo pasó una compañera del movimiento y me recomendó que la primera mitad es muy densa de estudio, estudio, estudio. Y entonces yo cuando lo recomendé hubo gente que me dijo, es que es muy pesado. Y digo, mira, a mí me han recomendado, si no necesitas profundizar, te saltas la primera mitad, que es muy densa, y la segunda va a tiro hecho, cosas concretas en el aula, en la familia, en no sé qué, en tal. Entonces, Sí. para 2 tipos de lecturas se puede hacer. Pero sí, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa esto también con temas de igualdad o de feminismo. Es muy difícil a veces no enfadarte. O sea, porque para divulgar es necesario, yo creo que es importante, hacerlo desde un punto de vista positivo, porque el mensaje llega mucho mejor, obviamente. Sí. Pero es verdad que cuando estás recibiendo constantemente inputs contrarios, llega un momento que es como, ostras. Entonces yo creo que, que a este hombre le ha debido pasar un poco esto, ¿no? Es constante, y él hace alusión muchas veces a mensajes en los medios franceses que Sí. dicen tal o cual tontería o esto. Yo creo A mí es que que va me por ahí. sorprendió sobre todo eso, que sea en un libro. O sea, que el que Ya. transmitiera esa mala leche en un libro, y es como, tranquilo, tío, estoy de tu lado. Si te estoy leyendo es porque Claro. creo en esto, sí, sí, es verdad. Pero es que creo que es demoledor cada dato y cada estudio. Y son tantos estudios. El otro día, en este evento que te comentaba, eh, la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid comentaba que ya tenían más de 9.000 papers demostrando todo lo que estamos diciendo, ¿sabes? Entonces, y aún así parece que tienes que seguir demostrando porque de repente una tecnológica o una persona que divulga para la tecnológica dice que es posible un uso responsable, ¿sabes? Entonces el uso responsable es el que hacemos los adultos responsables, a Claro, veces, y no siempre. no siempre. Y los que estamos en redes más tiempo sabemos perfectamente que tienes que tener la cabeza súper bien amueblada y una salud mental y una inteligencia emocional fuerte para no caer con ninguna de las cosas que van sucediendo. Sea compararte con otras personas, aunque sea de adulto a adulto y de divulgador a divulgador, pero te vas a comparar. Eh, caer en los likes, por ejemplo, yo llevo en Instagram desde 2012. ¿Cómo ha cambiado el algoritmo? ¿Cómo han cambiado los likes, las visualizaciones? Todo esto, por mucho que tú sepas que es el algoritmo, tienes que hacer un trabajo personal de, oye, mi trabajo es igual de válido esta foto hace 5 años con el doble de likes y la mitad de seguidores que ahora, etcétera, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, en otra charla nos comentaban, que no recuerdo ahora bien quién es el científico, pero bueno, como un experimento que habían hecho de cómo el cerebro responde ante mini estímulos de no conseguir algo sabiendo que lo va a conseguir. Es decir, yo no te doy nada, esto era con unos animales, ¿no? Entonces no sé si era una paloma, le habían puesto como comida en un comedero y luego no se la ponían, ella seguía yendo a buscarla al comedero, por ejemplo, 3 veces, ¿no? Un día, luego no, otro día no, y el cuarto le volvían a poner comida. Entonces su cerebro decía, ah, pues sí, otra vez al quinto vuelvo, otra vez no, otra vez. Y de repente yo enganché eso con Instagram. Instagram ahora, en los últimos tiempos, está haciendo eso con las visualizaciones y con los likes. Tú puedes, y te habrá pasado a ti seguro, tú tienes el mismo tipo de podcast, contenido reel,
y de repente uno, las visualizaciones normales o medias, otro, y de repente uno lo peta. Sí, Entonces, si tú estabas desanimado porque ya llevabas 4 reels flojillos, te da el subidón y claro. dices, no, sigo. ¿Y qué hace? Que tú sigas trabajando para Instagram, otro reel medio, otro reel medio, otro reel medio, y al quinto otro bombacito. Entonces, vas así, pero tu cerebro está trabajando a su servicio. Imagínate, y esto lo estamos hablando en temas de divulgación, de trabajo, es un hobby y somos adultos. Mm, Imagínate eso en contenido adolescente, que eres tú mismo, porque al final es su imagen de si estás más guapa, menos guapa, más pecho, menos pecho, he mostrado más, he mostrado menos, y de mm, repente lo que funciona es casualmente la foto que tiene menos ropa, más sexualizada, más tal. Tú tiendes sin querer o sin claro. ser consciente a repetir ese modelo y siempre va a ser un poquito más, porque Mm, si no la gente se habitúa a eso, tienes que darle un poquito más de chicha, ¿no? Y es muy difícil porque en un adolescente al final caes, me da igual en la comparación de estética o de cuerpos o en temas de violencia o de compartir cierto tipo de contenido. Es muy complicado trasladarles esa responsabilidad. Aparte de que es que no es justo. sí, totalmente. Bueno, no sé si quieres tocar algún tema más. Yo creo que está bastante completo este primer podcast. Lo digo porque no quiero excederlo mucho más de una hora y llevamos unos 50 Llevamos ya una minutos. hora, ostras, sí. 50 minutos. Sí, no, yo solo quería, como a ti te encantan los libros, abogar por los libros. O sea, es fundamental desde pequeños, desde que son bebés, leer con ellos, cuando empiezan a leer, que ellos lean, pero que les sigas leyendo. O sea, leer a tus hijos es posible si creas esa rutina hasta que son mayores, adaptar esas lecturas a los viajes, a tener cómics, libros de busca y encuentra, o sea, mucha diversidad, tener libros en casa de los abuelos, tener libros en el coche, vas de viaje y llevas libros, te vas de viaje y traes un libro de regalo, que no tiene Mm, por qué ser siempre el souvenir de no sé dónde. eh, y luego abogar por buscar en los libros. No tienes por qué tenerlos todos y vas a la biblioteca, pero nos hemos acostumbrado a que les mandan un trabajo mínimo de lo que sea y se va a internet, que al final es la Wikipedia, porque no tienes tiempo para explicarle cómo se busca y se hace una búsqueda con espíritu crítico y buscando bien las fuentes. de Y contrastes y eso es educación y acompañamiento digital. claro. Enseñar a buscar eso, no que ellos tengan 80. Entonces, en ese caso, o sea, te diría, desde luego en primaria, todas las investigaciones, trabajos, lo que sea, se pueden hacer a través de un libro de la biblioteca, ¿no? Te ha tocado investigar Navarra, pues buscas un libro de Navarra y la hoja que tienes que rellenar es de ahí. Y, y al final también eso fomenta la lectura y te aleja de estar siempre conectado con cualquier excusa, ¿no? También de cara a las familias y de cara al profesorado. Ojo, que hay profesores que enseguida, mirad este vídeo de YouTube para no sé qué, busca esto. Entonces, dar una vuelta que es posible hacerlo así. Sí, yo creo que también el ir a la biblioteca y buscar es también como un potenciador para entender que para hacer las cosas te toman esfuerzo para recibir esa recompensa, toma esfuerzo y no es copiar directamente lo que ha hecho otro, entregárselo al profesor y que el profesor te diga: Pues está muy bien, claro, nos ha Claro, jodido". Está claro. El otro día me ponían, ahora que me preguntabas por la digitalización en la escuela, me ponían un ejemplo de, bueno, un colegio obligaba a comprar las tablets y tal, y ha habido un grupo de familias que se han negado, ¿no? Ujú, Y tienen derecho, por cierto, lo aprovecho a decirlo desde aquí, que en los colegios públicos y concertados nadie te puede obligar a comprar una tablet y ni siquiera a no tener libros si tú no quieres que estudien solo en digital, ¿no? Y el caso es que una niña que tenía libro digital, o sea, libro analógico, libro físico, tenían que hacer una investigación sobre un volcán. Entonces, en inglés, además, y estamos hablando de primaria. Quienes tenían la tablet buscan el texto que quieren poner del volcán, lo pasan al traductor, ya te sale en inglés para la asignatura de inglés, o sea, tú no lo has hecho, coges una foto y hacen un montaje en Canva
en lo que han tardado, no lo sé, 20 minutos, imagínate. Las niñas y los niños que lo tienen que hacer tienen que buscar en qué libros está, buscar dentro del libro dónde está la información del volcán. Cuando la has encontrado estaba en español, escríbelo con tus palabras, Claro. con un nivel de primaria en inglés y luego dibuja el volcán. Entonces, en el mismo tiempo, no les dio tiempo a terminarlo y encima les pusieron mala nota. Uf. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Y no solo el compararlo como iguales, sino cuál es el valor de buscar un traductor, coger una imagen y maquetar. Si estás en clase de dibujo o de maquetación digital, vale, pero no en clase de science en inglés. O sea que al final hay muchas mini derivadas de todo este tema digital, pantallas, etcétera. No solo Sí. no es tan fácil, hay muchísimas aristas, pero todas llevan a atacar tu atención, tu tiempo y a facilitarte las cosas de una forma que va en contra de lo que necesita tu cerebro para desarrollarse. Mm. Oye, ¿y qué libro recomendarías, para un padre o una madre que se dé cuenta de que lo ha hecho mal y, tiene pues eso, al niño en los 8 o 9 años, que ya es una etapa bastante crítica, si lo has dejado durante toda su vida viendo pantallas y tal, ¿qué libro le recomendarías para empezar a tomar acción? Mira, a mí, de hecho, había separado aquí algunos libros. O sea, hay este libro, Educar sin pantallas. Ah, muy bueno, el de Marta A Prada. mí este me gusta mucho. Es Mm. verdad que está enfocado, además es muy fácil, o sea, de leer. Está, bueno, mira, yo lo tengo subrayado. Este me gusta mucho para todo, te diría con niños y niñas hasta, pues eso, hasta 10 años, ¿no? Ujú. Es verdad que habla también en una parte luego de adolescencia, pero ahí cuesta más. Luego hay un libro para todas esas familias que dicen que cuesta mucho hacer el trabajo un poco de embaucarles en la lectura, que descubrí hace poco, que se llama Yo leo. Ay, espera, aquí. Ay. Este me encantó. Igual, súper sencillo, pero con tips súper claros de, bueno, los beneficios de la lectura, el ejemplo y el acompañamiento, la importancia, muchos tipos de formas de introducir la lectura, no solo a través de los libros, desde muy peques. Ujú. Y, Qué bueno. y luego, para más mayores, el otro día me preguntaban en la cuenta sobre lo que me estás comentando tú, más enfocado a adolescentes, y yo todavía no he encontrado un libro que enfoque en eso, que sea más divulgativo hacia familias. Es decir, a mí el de la fábrica de los cretinos digitales me ha encantado, pero ya tiene que ser que te interesa mucho el tema. Sí. No es, ¿sabes? No es. Hay otro de Francisco Villar, me parece, sí, que yo no me lo he leído todavía, pero me lo han recomendado mucho, que se llama no sé qué de las TICs. Espera, a ver si te Ay, lo lo he busco. visto en vuestra web. Eh, claro, está, ¿ves? Bueno, Sí. ahí están, eso te iba a decir, en la web hay más libros que yo ahora no recuerdo exactamente. El de Francisco Villar es fácil de leer, porque sí que hay algunos que son más técnicos, ¿no? Me han recomendado muchísimo, que tampoco me lo he leído, uno que se llama La Atención Ujú. y habla muchísimo de cómo nos desvía la atención. Pero es verdad que los que están más relacionados con la neurociencia o el cerebro o tal, tiene que ser que te interese el tema, ¿no? Más que una familia directamente. Y luego, este es más concreto, pero este lo recomiendo mucho para las familias, el del porno no mola, Ujú. ¿vale? Este es del porno en Sí. general, pero está recomendado a partir de 11 años, está pensado para adolescentes, Ah, mira. pero yo lo recomiendo mucho para familias también, para los adultos, porque sí que nos hemos dado cuenta que cuando hablas con muchas personas, a pesar de que esto se oye prácticamente o se lee en las noticias todos los días, alguna noticia en relación a menores, porno, agresiones, manadas de adolescentes, etcétera, parece que eso está lejos de tu familia siempre, ¿no? Y creo que hay que romper esa barrera. O sea, eh, en los mejores colegios, en las mejores familias, en las personas más concienciadas, ha llegado al chat un GIF pornográfico. Y pornográfico o pederasta. O sea, o el otro día con estos chats de WhatsApp que te digo que les metían a los niños, el objetivo era mandar imágenes hiperviolentas hiperviolentas de descuartizamientos, me refiero. O sea, ya no Sí, son sí, sí. cosas. Creo que la gente todavía no es consciente del nivel
de violencia y de agresividad y de machismo que hay en el porno. No es el butanero que llegaba y saludaba a la señora en la puerta, que yo creo que la gente tiene en su cabeza, ¿no? Ese tipo de imágenes que no quieres que vean tus hijos están en las películas reales, me refiero, más sexuales, ¿no? O el porno ya es otra cosa, no es Sí, eso, es... y yo no, lo hablaba el otro día con unas madres, yo, aunque me interesa este tema, no me quiero meter a ver ese tipo de imágenes para saber lo que es. Prefiero que sí. me lo hayan contado, ¿no? Pues no quiero que mis hijos tengan eso en la cabeza, aunque sea una vez en su vida. O sea, ¿por qué no les podemos privar de la tortura que es tener una imagen pues muy bestia de violencia extrema, ¿no? Claro, y luego, a ver, si se ve como una ficción, pero claro, ellos no lo ven como una ficción, ellos creen que No. es la manera de Y de tener además, sexo. este libro lo explica muy bien, la Ujú. diferencia de ficción o no. Primero, lo ven como real y no como una peli de acción, ¿no? Aquí lo explican muy bien comparándolo pues, con Fast and Furious, por ejemplo. Nadie conduce así porque tú sabes que esos son efectos especiales, ta, ta, ta. Y luego explica, que también es la segunda derivada del porno, que es que el porno en realidad no es ficción, es real. Ujú. ¿Sabes lo que te quiero Claro, decir? Entonces, o claro, sea, claro. esas personas, o sea, esas mujeres están sufriendo esa violencia de verdad. Lo que pasa que esto es una doble... o sea, han conseguido que creando violencia real tú te creas que es como una película pero al final se te está grabando y hay un mensaje que me gusta mucho en el libro que pone, por mucha educación sexual que tú tengas, y de hecho por eso pasa con los adultos igual, ese tipo de imágenes se te graban en tu cerebro aunque tú no quieras. Entonces, una vez, dos veces y al final a la tercera te acaba gustando y Sí, acabas necesitando ese tipo de imágenes para tener placer. Bueno, esto sería otro podcast, pero en totalmente. este, en este, en este libro lo explica muy bien para adultos, también para adolescentes, ¿eh? Pero que creo que hay muchos adultos que necesitan un tipo de libro así más sencillito de explicar. Pero bueno, todos los que están en la web los recomendamos. Y la idea es, vamos llenando casi cada día de recursos, de infografías, flyers, todo lo que pueda ser precisamente para concienciar, sensibilizar y acompañar a las familias, porque hay muchas familias en puntos muy distintos, ¿no? Como decías, gente que no está concienciada o gente que lo ha dado y lo da por perdido, o gente que como se lo dio a su hijo mayor, ya a su hijo siguiente se lo tiene que dar. Este es otro ejemplo de decir que se puede ir para atrás. Sí, Oye, no, hicimos esto con tu hermano de la misma forma que, no sé, has hecho esta actividad, la que fuera, te equivocaste y no lo vuelves a hacer, ¿no? O le mandaste a estudiar a una edad o se fue a un campamento a una edad y viste que no funcionó bien y no lo repites. Es lo mismo. claro. ¿Y dónde pueden encontraros? Pues mira, en la web es www.adolescencialibredemóviles.es, en Instagram Adolescencia Libre de Móviles y luego tenemos un canal de difusión en WhatsApp que también es Adolescencia Libre de Móviles y ahí vamos compartiendo pues todo, igual artículos, charlas, todo el contenido que nos resulta interesante y en Telegram también estamos en Adolescencia Libre de Móviles. Entonces Genial. tiene cualquier canal. Pues dejaré los enlaces abajo en la descripción y así Fenomenal. podrán entrar. Pues bueno, muchísimas gracias por este rato que Nada, nos has gracias a ti. regalado. Y a ver que el mensaje le llegue a muchos padres y madres y profesores también, educadores también, importante. Exacto. A toda la sociedad, porque al final nos incide de una forma o de otra. Sí, así lo decías al principio y es así. O sea, tengas hijos o no, es Sí, importante que esto se total, lleve. totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.